Bueno, voy a presentar el trabajo. El mecanismo que presenté tiene como nombre oscilador de funcionamiento termodinámico con un accionamiento mecánico. Primero vamos a comenzar con lo que sería el diseño del mecanismo. El mecanismo es este, que está compuesto por dos cilindros, los cuales tienen la capacidad de variar su volumen por medio de dos pistones, que a su vez están vinculados por una barra con la posibilidad de rotar. Más detalladamente, esta sería la pieza central. Acá están los dos cilindros, los cuales tienen una longitud LC, y el extremo del cilindro tiene una distancia con el eje de rotación LC/2. Los cilindros tienen una sección circular de sección S. Bueno, dijimos que los cilindros pueden variar su volumen con los pistones, que son estos, los cuales tienen una longitud LC. La barra vinculante es esta, la cual tiene una longitud LB. Bueno, dada la geometría del sistema, se establece que cuando el pistón esté a la mitad del cilindro, o sea, LC/2, la barra permanecerá horizontalmente. Cabe recalcar que, como no es contenido de la materia, no se especificó algún mecanismo el cual permita vincular los movimientos del pistón y la barra, ya que cuando roten, observemos que como hay una incompatibilidad de movimientos, el pistón se mueve linealmente y la barra rotacionalmente, se va a producir un problema por el movimiento, que puede crear una fricción que detenga el mecanismo, por lo cual se puede optar como un mecanismo como este, digamos, el cual permita que los movimientos sean compatibles. En este trabajo lo que se va a hacer para solucionar esto es la posición X del pistón se lo va a vincular con una posición angular de la barra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir lo que sería el desplazamiento del pistón desde la horizontal, en la mitad del cilindro, con el arco de curva. Vamos a hacer una aproximación. Con eso nos vamos a basar en todo el trabajo. Vamos a hablar ahora del funcionamiento del mecanismo. Como primer paso, introducimos dos gases, el gas número 1 y el gas número 2, los cuales tienen como características termodinámicas que son, ambos tenemos n moles de gases, y las temperaturas van a ser T1 para el gas número 1 y T2 para el gas número 2. Bueno, una vez que se introducen los gases, se espera que el sistema se equilibre. Una vez que el sistema esté equilibrado, se va a proceder a perturbarlo con una fuerza externa, mecánicamente. Por lo cual se observará, como se detalla en el video, que el sistema comienza a oscilar. Que tenemos un oscilador lineal del pistón que se transforma en un angular de la barra. Bueno, las hipótesis que vamos a utilizar, en principio son estas que se van a detallar a continuación, pero se pueden mencionar más adelante, algunas extra. Vamos a usar que el gas presente un comportamiento ideal, para usar la ley de los gases ideales. Se van a despreciar toda clase de fricción, ya sea seca, que es propia del mecanismo, o viscosas, que son propias de los fluidos. O sea, el gas es un fluido, por lo tanto existirán fricciones. El proceso se va a modelizar adiabáticamente. ¿Cómo podemos justificar esto? Bueno, tenemos dos formas de justificarlo. La número 1 es que el material de los cilindros tenga una capacidad de aislación térmica importante, que esto no es necesario, pero podemos implementarlo, ya que con la opción número 2 se puede despreciar el intercambio de calor. ¿Cómo lo despreciamos? Bueno, si pensamos que las oscilaciones ocurren a altas velocidades, o sea que el gas se expande y contrae a grandes velocidades, esto implicará también que la temperatura aumente y disminuye a grandes velocidades. Si se hacen a grandes velocidades, se puede despreciar el intercambio de calor. Así que podemos modelizar el proceso como adiabático. Y bueno, por cuestiones geométricas y por el mecanismo se van a considerar pequeñas oscilaciones. Como primer paso, lo que vamos a hacer es encontrar la posición de equilibrio del sistema. Acá tenemos un diagrama de cuerpo libre, que sabemos que al tener dos gases, estos van a ejercer una presión. Cabe recalcar que acá se supone que el mecanismo es completamente simétrico, por lo cual la fuerza del peso de la barra caería en el eje de rotación, que se equilibraría con una reacción. Como pasa por el eje de rotación, nos generaría torque.
las fuerzas van a ser la presión del gas menos la presión atmosférica por la sección. Planteando una condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torques igual a 0, usando la segunda condición, midiéndolo desde el eje de rotación y suponiendo que el base de palanca es LB sobre 2, porque la fuerza se va a mantener axial al cilindro en todo momento, tenemos que la condición es, operando algebraicamente, es que la presión de ambos gases deben ser iguales. Usando, justamente que son un gas ideal, podemos usar la ley de los gases ideales, y obteniendo la expresión 3 y 4 las igualamos, por lo cual llegamos a esta condición. No sabemos cuál es el volumen 1 y volumen 2, por lo tanto vamos a definir una variable, la cual es X equilibrio, para la posición del pistón izquierdo, y por la geometría, la posición del pistón derecho será LC menos X equilibrio. Por lo tanto, podemos expresar los volúmenes en función de una sola variable. Reemplazando la expresión y operando, se llega a que la posición del equilibrio va a estar dada por esta expresión. Vamos a analizar esta expresión. Como podemos observar, tenemos dos variables, si suponemos la longitud constante y definida, por lo cual el gráfico estará en el espacio, que si observamos en el plano no podemos sacar grandes conclusiones, así que vamos a optar por el siguiente método. Vamos a introducir la nomenclatura. Recordemos que T1 es la temperatura del gas número 1, el izquierdo, y T2 la temperatura del gas número 2, el derecho. En el gráfico presente tenemos una gráfica de la posición de equilibrio en función de la temperatura del gas 1 para varias temperaturas del gas 2. Acá tenemos para la temperatura del gas número 2, 0 Kelvin, la menor temperatura posible, la de 10 Kelvin, 100 Kelvin y 1000 Kelvin. Algunas cosas que podemos analizar de este gráfico son que para todo valor de T2, para todas las gráficas, se observa que si T1 tiende a infinito, todas tienden a la posición de equilibrio LC, o sea, el volumen completo del cilindro. Después, para todo valor de T2, para todas las gráficas, si T1 tiende a 0, la posición de equilibrio tiende a 0. Y por último, si analizamos la posición de equilibrio para un valor específico de la temperatura 1, esta disminuye a medida que la temperatura del gas número 2 aumenta. Fijémonos que para 0 Kelvin, del segundo gas, tenemos LC, en cambio para 1000 Kelvin tenemos un valor mucho menor a LC. Asimismo, vamos a hacer lo mismo, nada más que en este caso graficando la posición de equilibrio para la temperatura número 2, para diferentes valores de temperatura número 1. Podemos notar que para todas las gráficas, para todos los valores de T1, si T2 tiende a infinito, la posición de equilibrio tiende a 0. Para todo valor de T1, si T2 tiende a 0, la posición de equilibrio tiende a LC. Y por último, para la posición de equilibrio a una temperatura del gas número 2 dada, disminuye a medida que T1 disminuye. Observemos que acá tenemos 1000 Kelvin, mientras que para 0 Kelvin es 0. Dijimos que justamente los pistones se mueven linealmente, mientras que la barra se mueve angularmente. Así que podemos relacionar la posición de equilibrio lineal con un angular de la barra. Tenemos la posición de equilibrio del pistón. Entonces dijimos esto, vamos a tener una medida angular de la posición de equilibrio de la barra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como mencionamos previamente, vamos a relacionar lo que sería el desplazamiento desde la mitad del cilindro con el arco de curva. Este arco, si tomamos pequeñas oscilaciones, observemos que se parecen bastante. Aproximando esto, se llega a que la posición angular queda expresada, por esta expresión, 2 veces la posición de equilibrio menos LC sobre LB. Vamos a buscar la fuerza que ocurre al perturbar nuestro sistema. Para esto comenzaremos imaginándonos un cilindro de sección S, el cual tiene un gas que está a una presión P contenido por un émbolo, que está a una distancia X equilibrio de la base del cilindro. A su vez, nombraremos a X al desplazamiento del émbolo desde su posición de equilibrio. Como es un proceso adiabático, tenemos que la ley de estos procesos nos dicen que la presión por el volumen elevada al coeficiente adiabático, gamma, es igual a constante. Por lo tanto, si diferenciamos miembro a miembro y operamos algebraicamente, llegamos a esta expresión. Observemos que tenemos un diferencial volumen, el cual lo podemos escribir como S por la variable X que habíamos implementado.
por lo cual llegamos a la expresión del diferencial presión, el cual, si multiplicamos miembro a miembro por la sección, llegamos a una fuerza, la expresión número 5, de la cual podemos descargar dos aspectos, que si X es mayor a 0, es decir, el pistón se desplaza para arriba, la fuerza es negativa, es para abajo, o sea que nos lleva el pistón para abajo. Si X es menor a 0, lo desplazo para abajo, la fuerza es positivo. Observemos que con estas dos características ya nos da una idea de que la fuerza podría llegar a ser recuperadora. Nos faltaría la condición de proporcionalidad. Bueno, tenemos la presión y el volumen. En esta expresión teníamos una presión y un volumen que no sabíamos cuál era, así que vamos a intentar buscarlas. De nuevo, usando la condición de proceso adiabático, podemos expresar la presión en cualquier momento como la presión en un momento por el volumen en un momento elevado a la gamma sobre el volumen a la gamma. Por lo cual, reemplazando esto en la expresión de la fuerza, llegamos a lo siguiente. Si el volumen lo escribimos como la posición de equilibrio más el desplazamiento multiplicado por la sección, llegamos a esta expresión. Bueno, analicemos esta expresión. Veamos, acá está X, la X que tenemos acá abajo. Nos puede traer dos dificultades. La primera es tener una dificultad de resolver la ecuación diferencial. En análisis 3 únicamente nos enseñaron a resolver ecuaciones lineales. Al tener la X abajo ya dejaría de ser lineal, por lo tanto presentaríamos una dificultad matemática. Y por otra parte habíamos dicho de que teníamos dos características de que la fuerza es recuperadora, nos faltaba la tercera que hablaba de la proporcionalidad. Que si esta X está acá, justamente no se cumple la proporcionalidad. Es por ello que vamos a intentar transformarlo en algo lineal para cumplir las tres condiciones de que sea recuperadora. Dos condiciones, disculpen. La primera sería usar una regresión lineal por medio de algún software, por ejemplo Excel, que acá la gráfica roja sería la expresión de la fuerza, que observamos que no es lineal, pero la aproximamos con una función lineal. Fijémonos que tenemos un R cuadrado igual a 0,98. Bastante preciso. Es por ello que una de las ventajas es tener una mayor precisión. Pero a su vez, este método nos da una desventaja, que la expresión es particular. No podemos reemplazar la sección o el volumen o la presión del gas. Una vez que hacemos la regresión, listo, sirve para esas características. Por lo cual, a mí se me ocurrió despreciar la variación en X. La fuerza que teníamos era esta. Lo podemos escribir de otra forma, menos K en función de X, K siendo esto, por X. Si lo vemos así, podría ser como un resorte, pero la constante está en función de X. Lo ideal sería que sea constante, así que podríamos pensar en qué tanto varía esta constante, este coeficiente en función de X. Así que en un primer instante pensemos de que despreciamos la variación, la variación en función de X. Por lo cual tachamos la X, a lo que llegamos a esta expresión, que ya es lineal y es proporcional al desplazamiento. Si llamamos P sub 0 y B sub 0 a la presión y el volumen en el equilibrio, podemos reemplazar y operando algebraicamente, sintetizar y llegar a una expresión mucho más bonita, hablando bruscamente algebraicamente. Bueno, ahora se nos ocurre qué tan precisa es la aproximación. Para esto vamos a introducir un concepto que es el error porcentual, el cual es el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado sobre el valor real, multiplicado por 100. Para medir esta aproximación nos vamos a ayudar con Wolfram, un programa el cual nos permite... bueno, acá le dije que me grafique las dos funciones, la real y la aproximada. Acá tenemos la azul, es la fuerza aproximada, que es lineal, y la fuerza real, que no es lineal. Y acá podemos seleccionar, comparar los parámetros. Fijémonos que para este momento tenemos un error porcentual máximo cometido del 26,11%. Si el gas es monoatómico, por ejemplo, tenemos el 28%. Si la sección aumenta, la sección del cilindro, alguien solicitó ver. Ahí estamos. Estamos acá. No, era este. Si la sección del cilindro aumenta, vemos que el error es mucho mayor. Si la amplitud de la perturbación aumenta, las gráficas ya no se parecen. O sea, lo ideal sería tener una perturbación pequeña, una sección lo mínimo posible
que el gas sea diatómico y que la posición de la perturbación, o sea, la posición de equilibrio, sea lo más alto posible. Por lo tanto, ahí podemos jugar un poco y ver que para ciertos valores la diferencia es mínima. ¿Qué ventajas tiene este método? Bueno, la ventaja es que tenemos una expresión genética, no sucede lo que sucedía con la regresión lineal, ya no tenemos que usar valores particulares. La desventaja que presenta es que perdemos precisión. O sea, acá podemos escribir la fuerza como menos K por X, siendo K esto, que depende de las características del gas. Bueno, en este trabajo lo que se optó fue usar justamente la segunda opción para poder darle valores. Por lo cual podemos hacer una analogía entre el oscilador que estaba compuesto por dos gases y podemos pensarlo como dos resortes. Bueno, vamos a buscar la ecuación diferencial del movimiento. Para ello vamos a introducir una serie de variables auxiliares, las cuales serán de suma ayuda. Recordemos que teníamos una posición de equilibrio asociada a una posición angular de equilibrio. Vamos a definir a la variable x como el desplazamiento del émbolo desde la posición de equilibrio. Vamos a definir como θ al desplazamiento angular de la barra desde su posición de equilibrio. Y a su vez podemos definir x' a la posición del émbolo medido desde la base, que sería la posición de equilibrio más x, y θ', que es la posición de la barra angular medida desde la horizontal, que es la posición angular de equilibrio más θ. Tenemos el sistema al cual perturbamos externamente, por lo cual aparecen dos fuerzas. Nuevamente recordamos que se planteó que presenta una simetría, por lo cual la fuerza no hace torque, la fuerza del peso de la barra no va a realizar torque en ningún momento. Planteando que la simetría de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, la cual se puede explicar como la derivada segunda de la posición angular, suponiendo nuevamente que el brazo de palanca se mantiene en todo momento como LV sobre 2. Llegamos a esto, en la cual podemos operar algebraicamente y llegamos a esta expresión. Observemos esta última ecuación que tenemos θ y x. X es una línea y angular. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, vamos a usar la aproximación del desplazamiento con lo que vendría a ser el arco de curva. Reemplazando esto se llega a esta expresión y operando llegamos a esto. Donde I sub 0 es el momento de inercia de la barra más los pistones. En este trabajo se consideró que los pistones presentan una masa despreciable y la barra se la puede modelizar como una barra delgada de longitud LB y masa M, por lo cual el momento de inercia se puede aproximar a 1 sobre 12 por la masa por la longitud al cuadrado. Cabe recalcar que si se usa el radio de giro o se tiene un momento de inercia tabulado, se calcula teniendo en cuenta los pistones y la geometría de la barra, no basta más con reemplazarlo en esta expresión. Por lo cual, reemplazando el momento de inercia aproximado y operando algebraicamente, llegamos a esta expresión. Acá tenemos la expresión y podemos recalcar algo. Observemos este coeficiente, que es el cuadrado de la frecuencia natural angular del sistema. Observemos que si llamamos a K, 3 por K, 1 más K2, obtenemos que la frecuencia angular natural es la raíz cuadrada de K sobre M. Y si nos acordamos el principio del tema de oscilaciones, esta frecuencia angular, esta frecuencia natural era característica del oscilador compuesto por un resorte de constante K y de masa M. Por lo tanto, podríamos hacer una analogía entre ambos osciladores, la frecuencia a la que oscilan. Bueno, la constante de elasticidad del gas, la llamamos así haciendo un abuso del lenguaje. Tenemos esto. Veamos de trabajarlo un poco más algebraicamente. Sabíamos que P sub 0 es la presión en el equilibrio y X es la posición de equilibrio del émbolo. Por lo tanto, tenemos que para el gas número 1 tenemos la expresión número 7 y para el gas número 2 tenemos la expresión número 8. Bueno, si recordaremos, la condición de equilibrio nos planteaba que ambas presiones eran iguales. Por lo tanto, P1 va a ser igual a P2. Para mayor simplicidad vamos a calcular P1, podría usarse P2, pero a mi criterio P1 era más fácil de encontrar. Aplicando la ley de gases ideales se llega a que la presión del gas número 1 es esta,
reemplazando la posición de equilibrio que habíamos obtenido, llegamos a esta expresión. Bueno, reemplazamos esto en la expresión número 7 y 8. Y bueno, trabajamos algebraicamente para que quede una expresión más simple. Llegamos a que la constante del resorte del gas número 1, que se utiliza como resorte, es esta, y del gas número 2 es esta. Por lo cual, procedemos a reemplazarlo en nuestra ecuación diferencial. Ahí hemos llegado a esto. Se llega a todo esto. Bueno, es algo complejo algebraicamente, pero se puede sintetizar a esto. De todas formas, en el PDF se explica más profundidad cómo se llega. Por lo cual podemos extraer la frecuencia angular natural del sistema, que es esta expresión, la raíz cuadrada de todo esto. Vamos a lo interesante, analizar cómo varía esta frecuencia en función de los parámetros que habíamos establecido. A simple vista podemos notar ciertas características, las básicas, que la frecuencia es proporcional a la raíz cuadrada del número de moles, que la frecuencia es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa de la barra, que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de la barra y que la frecuencia es proporcional a gamma, a la raíz cuadrada de gamma. Bueno, ¿cómo pensamos esto de gamma? Recordemos que usando la ley de Mayer y algunas relaciones entre el calor específico a volumen constante y a presión constante, tenemos estas relaciones. Por lo cual, utilizando álgebra, podemos expresar a gamma como 1 más 2 sobre los grados de libertad de la molécula. Los grados de libertad de la molécula dependen de su geometría. Si tenemos una molécula monoatómica, los grados de libertad son 3, por lo tanto gamma es 5 tercia. La diatómica tenemos 5 grados de libertad, gamma es igual a 7 quintos, y una poliatómica, o sea 3 átomos o más, los grados de libertad son 6, por lo tanto gamma es 4 tercios. Observemos que gamma disminuye a medida que se complejiza la molécula, por lo tanto podríamos pensar que la frecuencia angular aumenta, o sea, disminuye a medida que se agregan átomos a la molécula. ¿Cómo interviene la temperatura del gas número 1 y del gas número 2? Observemos que la frecuencia angular es proporcional a esto, lo cual es algo complejo de ver, no podemos sacar a simple vista una relación. Primero vamos a hacer una aclaración, notemos de que la temperatura del gas número 1 y del gas número 2 intervienen de la misma manera en la frecuencia, porque es indistinto, es decir, omega en T1 en T2 es igual a omega en T2 T1, porque tenemos un producto y acá una suma. Es lo mismo que T2 esté acá, que esté acá, y viceversa acá abajo. Bueno, como primero se me ocurrió graficar la frecuencia angular en función de la temperatura del gas número 1 para diferentes valores de la temperatura número 2. A simple vista no notamos algo redundante, vemos que las gráficas no tienen algún criterio que se pueda aplicar, pero si somos precisos y a grandes rasgos podemos ver una serie de puntos, los cuales se pueden llamar temperatura del gas 1 crítica, que a su vez son función de la temperatura del gas número 2. ¿Y qué notamos acá? Bueno, por ejemplo, la temperatura crítica para el gas número 1 para 10 Kelvin del gas número 2, observemos que si la temperatura 1 está entre 0 y T1 crítica, la función decrece al aumentar T1. En cambio, si está entre la temperatura 1 crítica e infinito, la función crece. Lo mismo para la temperatura crítica del gas número 1 para 100 Kelvin. Decrece entre 0 y esta temperatura y crece para temperaturas mayores. Por lo cual, sabiendo que la derivada de una función es justamente la pendiente de la recta tangente, es decir, si es positiva en un punto, la función crece en ese punto; si es negativa, la función decrece en ese punto, procedemos a graficar la frecuencia angular, la derivada parcial de la frecuencia angular respecto a T1. Acá tenemos, por ejemplo, para T2 igual a 10 Kelvin, observemos que hasta este punto la pendiente es negativa, se hace 0 y luego positiva. Entonces estos puntos justamente van a ser las temperaturas críticas. Bueno, acá se obtuvo la derivada parcial respecto a T1 y la igualamos a 0. Observemos que como T1 y T2 son estrictamente mayor a 0, puesto que no tenemos temperaturas absolutas menores a 0, esto no puede ser 0 y esto tampoco. Por ende, este término es 0. Esto se cumple si solo si la temperatura crítica es de T2 sobre 2.
por la simetría que habíamos planteado anteriormente, que mencioné en un principio, tenemos que la temperatura crítica del gas número 2 va a ser a su vez la temperatura del gas número 1 sobre 2. Por ello podemos llegar a la siguiente conclusión. Si la temperatura del gas número 1 está entre 0 y T2 sobre 2, la frecuencia angular natural decrece al aumentar T1. A su vez, si superamos T2 sobre 2 a infinito, la frecuencia angular natural crece al aumentar T1. Lo mismo sucede con T2, de manera análoga. Bueno, esto es mejor verlo que creerlo, por lo cual nuevamente se recurre a un software para graficarlo. Empecemos a ver. Lo primero que se dijo fue que la frecuencia es, acá se pone el periodo, que es 2pi sobre la frecuencia angular natural. Habíamos dicho que la frecuencia es proporcional a la raíz cuadrada del número de moles. Por lo tanto, si aumento el número de moles, deberían aumentar las frecuencias, disminuir el periodo. Observamos que aumentamos el número de moles y la frecuencia empieza a aumentar y el periodo a disminuir. Habíamos dicho que justamente la frecuencia angular es proporcional a la raíz cuadrada de gamma. Por lo tanto, gamma disminuye al aumentar el número de átomos. Ahora tenemos un monoatómico. Veamos un gas diatómico. Vemos que la frecuencia disminuye. Poliatómico, la frecuencia disminuye y el periodo aumenta. Se había hablado también de que la frecuencia angular es inversamente proporcional a la longitud de la barra. Vemos que al aumentar la longitud de la barra, la frecuencia disminuye y el periodo aumenta. Lo mismo sucedía con la masa. Vemos cómo al aumentar la masa de la barra, la frecuencia disminuye. Ahora vamos a lo interesante, a la temperatura de los gases. Supongamos que tenemos la temperatura del gas número 2 es de 600 Kelvin. Hemos dicho que si yo aumento la temperatura del gas número 1, que está a 300 Kelvin en este caso, como estoy en el intervalo 0 T sobre 2, al aumentar sucedía que decrecía la frecuencia. A ver, nos vamos para acá. Claro, al aumentar decíamos que la temperatura decrecía. Tendríamos que llegar hasta 300. Va a decrecer hasta que llegamos a 300. Vamos 150, decrece la frecuencia y una vez que pasamos los 300 empieza a aumentar la frecuencia, tal y como se había previsto. Bueno, era esto más que nada algo gráfico que quería mostrar para mostrar que se cumple lo que se había planteado. Bueno, ¿qué sucede si hacemos el experimento, medimos las oscilaciones? ¿Qué va a suceder? Que la solución no va a ser exactamente como se plantea, sino que la solución que se ajuste más a la realidad sería la naranja, que no tenemos una amplitud constante, sino que esta decrece. ¿A qué se debe esto? En un principio podría ser a la fricción de origen mecánico, por el mecanismo, pero también se puede deber a la fricción viscosa, la cual se puede modelizar como proporcional a la velocidad, si el flujo es laminar, que se da a bajas velocidades, o proporcional al cuadrado de la velocidad, si el flujo es turbulento, o sea, a altas velocidades. Bueno, en este modelo se lo tomó como que las velocidades son relativamente bajas para asegurar un flujo laminar, pero a su vez no dejan de ser relativamente altas para que se cumpla la condición de proceso adiabático. Por lo cual la ecuación diferencial se puede escribir de esta forma, donde beta es una constante de origen experimental. A modo de comentario, las soluciones dependen del resultado que se da entre beta al cuadrado menos la frecuencia angular natural del sistema al cuadrado. Dependiendo de una solución, tendremos un amortiguamiento crítico, sobreamortiguado o subamortiguado. Bueno, la conclusión es que bajo ciertas condiciones se pudo demostrar que si se perturba un gas confinado en un cilindro de volumen variable, este comenzará a oscilar respondiendo a un movimiento armónico simple. Además, la frecuencia natural del oscilador será del tipo raíz cuadrada de K sobre M, lo cual es una característica de los primeros osciladores analizados en la materia. Y bueno, lo más importante sería ver la frecuencia angular de la oscilación, que es lo más importante, digamos, lo más característico del tema. Retomando las conclusiones que se habían llegado, podemos identificar dos grandes bloques. Un bloque termodinámico, de propiedades termodinámicas, es decir, las propiedades del gas. Tenemos la temperatura de los gases, el número de moles y lo que vendría a ser la estructura de la molécula, si tiene un átomo, monoatómica, dos átomos y atómica, o poliatómica si tiene 3 o más.
y a su vez tenemos unas características mecánicas, las cuales dependen de la estructura del sistema, las características geométricas, o bueno, la masa, por ejemplo, o la longitud de la barra. Bueno, cabe aclarar que en un principio, cuando se planteó este mecanismo, la primera duda que me surgió fue: ¿para qué sirve? Está bueno analizarlo todo, pero ¿cómo puedo emplear esto en la vida real? Bueno, gracias al profesor que me mandó un archivo, encontré el método de Rorschach, el cual, empleando un mecanismo similar al estudiado, se utiliza para medir el coeficiente gamma, el coeficiente adiabático de un gas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente tenemos un cilindro de sección S, el cual tiene un émbolo de masa M, el cual confina un gas que tiene justamente un coeficiente adiabático gamma, que la idea es saber cuál es el coeficiente. ¿Qué se hace? Se perturba el sistema. Acá básicamente se plantea lo que se planteó en un principio, nada más que para este caso, que presenta bastantes similitudes, por lo cual se puede extraer de la ecuación diferencial que la frecuencia natural a la que se le da al sistema es la raíz cuadrada de esto. Sabiendo que el periodo es 2pi sobre la frecuencia, podemos obtener el periodo, lo cual nos permite despejar de esta expresión, de la expresión de acá, el coeficiente gamma. Por lo que, sabiendo el periodo de las oscilaciones, no basta con reemplazar en esta fórmula y ya obtenemos el coeficiente gamma. Y bueno, acá están las referencias bibliográficas.